Bien, entonces, lo que vimos en la clase pasada es, la idea fundamental es que la interacción débil y la interacción electromagnética se pueden combinar en una única interacción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros estuvimos viendo en las últimas clases que la fenomenología de las interacciones débiles tuvo hace 90 años un modelo satisfactorio para describirlas, que se llamó el modelo de Fermi, y discutimos detalles de cómo es que se creó este modelo y de qué cosas da cuenta. Después vimos que el modelo de Fermi puede acomodar mejoras que fueron ocurriendo con el correr de las décadas, y que ese modelo describe de manera razonable a la interacción débil como mediadas por lo que llamamos corrientes débiles cargadas, o mediadores con carga eléctrica que interactúan vía la fuerza débil, y que desde el punto de vista fenomenológico lo llamamos el W, y que hay de dos cargas, ¿no? El W más, que aumenta la carga, y el W menos, que la disminuye. Pero la clase pasada vimos también que hay otros fenómenos de interacción débil, como por ejemplo el scattering entre un neutrino y un electrón, que solamente puede ser una interacción débil, porque el neutrino, recuerden, solo puede interactuar de la fuerza débil, no tiene carga eléctrica ni carga de color. Y ese scattering, entonces, como no hay pérdida de carga en ese scattering, entra un neutrino y se escaterea contra un electrón, no hay un cambio de partícula como ocurría en los procesos del bullet anterior, en estas corrientes débiles cargadas. Entonces, en estas corrientes débiles neutras, hay otro mediador más que no tiene carga eléctrica. Entonces, las interacciones débiles están mediadas por tres mediadores, y eso es dos cargados, uno con carga positiva, uno con carga negativa, y uno sin carga eléctrica. Y eso es una observación fenomenológica. ¿Está bien? Bien, toda esta descripción de experimentos que involucran a la interacción débil y su descripción a través del modelo de Fermi, todo esto vimos la clase pasada, que en realidad, por las características del modelo de Fermi y, y estos experimentos, todo lo que vimos lo podemos condensar bajo un formalismo de un lagrangiano de Yang-Mills, bajo la simetría SU2. ¿Sí? Entonces, como fenomenológicamente también se observa que las interacciones débiles se dan siempre entre pares de partículas bien definidos, ¿no? el electrón con su neutrino, el muón con su neutrino, el tau con su neutrino, y los quarks vienen también de a pares, ¿no? Quizás por el mixing eso se enchastre un poco, pero se da entre pares de quarks y una combinación lineal muy particular del resto de los quarks. Pero siempre entre dobletes, ¿sí? Ahora, si la interacción se da entre dobletes, eso está muy vinculado con transformaciones del grupo SU2, ¿sí? Y las tres corrientes de la interacción débil que describimos en los bullets de arriba, las dos cargadas y las neutras, pueden escribirse en términos de estos dobletes y de los generadores del grupo SU2, que son las matrices de Pauli. Eso es lo que vimos por la mitad de la clase pasada. Entonces, uno puede agarrar, o sea, ¿cómo es que encaré la presentación de las características de interacción débil? Les conté experimentos y observaciones fenomenológicas y un modelo que explica razonablemente bien esas cosas, que es el modelo de Fermi. Pero por otro lado, vimos que todas estas cosas se pueden describir entonces con un lagrangiano de Yang-Mills. Entonces, tenemos una teoría, ¿sí? En el mismo formalismo en el que describimos el electromagnetismo y las interacciones fuertes, para describir las interacciones débiles. Un lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU2 de quiralidad left. Pero el pequeño detalle es que ese formalismo, que pinta bastante bien, le falta un cachito.
Y el porqué es que esta teoría involucra solamente las componentes left de los campos. Y eso lo hicimos para pegarnos con la fenomenología, ¿sí? Entonces, la descripción del modelo de Fermi, agregándole la quiralidad left, para dar cuenta que los neutrinos son solo left, hace que las interacciones débiles se dé solamente con los electrones left también. Y en los experimentos eso no se observa. Lo que uno ve en los experimentos es que las interacciones débiles se dan con las componentes left de los neutrinos, porque son los únicos neutrinos que existen en la naturaleza, pero con las componentes left y right de los electrones. Y eso no está bien descrito en este modelo. Entonces, lo que vimos en la clase pasada es que ¿cómo es pitfall en castellano? Este detalle nefasto que tiene este problema puede solucionarse con una idea que propusieron Glashow, Weinberg y Salam, en el que proponen una unificación entre el electromagnetismo y la interacción débil. Esta idea tiene asidero, porque ya habíamos visto que dos de los mediadores de interacción débil tienen carga eléctrica, con lo cual la interacción débil y la interacción electromagnética están de alguna manera vinculadas. También vimos que si los mediadores tuviesen masa, eso podría explicar la constante de Fermi, y para que si la intensidad del acoplamiento de la interacción débil y la intensidad del acoplamiento electromagnético fueran similares, o sea, si la intensidad de estas dos fuerzas fuesen la misma, o sea, que quizás las dos fuerzas estas sean la misma, las masas que tendrían que tener los mediadores serían del orden de, si uno hace la cuentita, 100 gigaelectronvolts, y es casi la masa que uno observa experimentalmente de los W y del Z. Entonces hay indicios de que el electromagnetismo e interacción débil están entrelazados de alguna manera. Entonces lo que proponen Glashow, Weinberg y Salam es decir, bueno, la descripción de las interacciones débiles con SU2 left solamente no alcanza porque esa interacción solo acopla con las partes left de todas las partículas, incluyendo los electrones, y queremos dar cuenta de la interacción con los electrones right también. Entonces, lo que dicen es, bueno, voy a mezclar SU2 left con U1, y voy a agarrar un cachito de 1 que acopla con los electrones right, para que la parte de SU2 también acople con la componente right. El hecho es que en esa mezcla voy a tener que tener cuidado con cómo elijo los parámetros de las combinaciones que vaya a hacer, de modo tal de que al final del día lo que la teoría describa se condiga con lo que yo vea en los experimentos. ¿A qué me refiero? Que proponen una interacción que surge de una simetría de la energía de Dirac bajo el grupo U1, en vez de la carga eléctrica, de otra cosa que llamamos hipercarga, y esa interacción está mediada por su correspondiente campo de gauge, que es el BMU. Por otro lado, el grupo SU2 tiene sus tres bosones de gauge que llamamos W. Tenemos W1, W2 y W3. Ahora, estos cuatro bosones de gauge, el que viene de U1 y el que viene de los tres que vienen de SU2, estos cuatro, el BMU y los WI, no son los bosones de gauge físicos que uno ve en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad en la naturaleza hay una combinación lineal muy particular de estos tipos que se transforma en otros cuatro bosones de gauge que llamamos AMU, ZMU y W+, y W-, que son los bosones físicos que uno observa donde el fotón, donde la mu es el fotón, es una partícula que acopla con una intensidad que es la que corresponde a la carga eléctrica, que acopla solamente con partículas con carga eléctrica, no tiene nada que ver con la interacción débil. El ZMU es una partícula sin carga eléctrica que acopla con los neutrinos left, pero que también acopla con los electrones left y los right, porque el ZMU es una combinación del W3, que acopla solamente con la componente left, pero también es una combinación lineal del BMU,
y el BMU sí acopla con los electrones right. Entonces, dado que el Z0 es una combinación lineal de estos, a través del BMU, el Z0 se permite interactuar con los electrones right. ¿Sí? Entonces, esta idea es la que vimos en la clase pasada y la vamos a ver un poquitito más en detalle en la clase que viene. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda respecto de esto que acabamos de discutir? Bien. Anímense, si hay algo que no les quedó claro, son tan libres de preguntar. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, avancemos un cachito. Discutamos el tema de las masas, ¿no? Que habíamos visto la clase pasada que había un problemita con las masas. Entonces, planteemos bien cuál es el problema para ver cuál es la posible solución a ese problema. Bien, entonces, en las interacciones débiles, los mediadores, el Z y el W, habíamos visto que tienen que tener masa, ¿no? Si las interacciones débiles y las interacciones electromagnéticas fuesen quizás del mismo orden de magnitud, y eso también explicaba por qué el modelo de Fermi funcionaba a bajas energías. Si el mediador es muy masivo, el propagador 1 sobre m cuadrado menos q cuadrado es aproximadamente 1 sobre m cuadrado, que es constante. ¿Sí? Bien, ahora, una cosa que yo no mencioné, me doy cuenta ahora, no mencioné de manera explícita, es que las masas de estos mediadores, del Z y del W, no pueden aparecer en el lagrangiano porque rompen la invariancia de Gauge. ¿A qué me refiero con eso? Los términos de masa, recuerden que en el lagrangiano de Dirac, no lo tengo escrito acá, en el lagrangiano de Dirac hay un término que es psi techo gamma mu, la derivada mu de psi, y hay otro término que es psi techo la masa psi. O sea, hay un término en el lagrangiano de Fermi, ¿no? Estoy hablando de fermiones, que es proporcional a psi techo psi, o sea, es proporcional al campo psi al cuadrado. Y la constante que acompaña ese término es la masa de los fermiones. ¿Recuerdan? Antes del primer parcial, cuando vimos la ecuación de Dirac, ahí aparecía la masa de las partículas, ¿sí? Y en el lagrangiano, el término que va a dar origen a la masa en la ecuación de Dirac viene de un término que es proporcional al campo al cuadrado, a psi techo psi, y la constante de proporcionalidad es la masa. Con esto lo que digo es, los términos de masa, o sea, la masa es la constante de proporcionalidad que multiplica a los campos al cuadrado en el lagrangiano. Porque cuando uno aplica las ecuaciones de Lagrange, eso es lo que nos da los términos de masa de la ecuación de Dirac o de la ecuación de Schrödinger, o si uno toma el límite de distancias grandes, es la masa de las leyes de Newton. ¿Sí? O sea, la masa en definitiva, en este modelo, en este contexto, son los coeficientes de los términos cuadráticos de los campos. Bien, entonces si yo quisiese darle masa al Z0 porque lo vi en un experimento y me di que la masa del Z es 90 gigaelectronvolts, me gustaría agregar 90 gigaelectronvolts por Z mu, Z mu. Este es el campo Z al cuadrado. Bien. Ahora, si yo agrego este término en el lagrangiano, tarea para el hogar, fíjense que, bueno, nosotros sabemos cómo transforman los campos de Gauge, eso ya lo vimos cuando vimos el lagrangiano de Yang-Mills, y si uno calcula cómo queda el MZ', no es exactamente lo mismo que MZZ. O sea que si uno transforma los campos de Gauge, si uno transforma el Z en Z', y lo escribe explícitamente, el término Z cuadrado no es lo mismo que el término Z' cuadrado. Y si no es lo mismo, el lagrangiano no es invariante y toda esta simetría de Gauge se va por el caño. ¿Sí? Entonces, uno no puede, por eso es que digo que estas masas para los bosones de Gauge no las puedo poner explícitamente en la lagrangiano, no puedo poner
a mano escribir MZMU, ZMU o MWW, porque cuando me fijo si ese término es invariante de gauge, la invariancia se rompe. MW cuadrado no es lo mismo que MW' al cuadrado. Si ustedes reemplazan W' por lo que tiene que ser según la teoría de Yang-Mills, ese término no queda igual. ¿Sí? Entonces, la única manera de no tirar la teoría al tacho de la basura es decir, bueno, esos términos de masa no los pongo y sí, el lagrangiano es invariante. O es decir que la masa es cero. Entonces el término 0 por z cuadrado, 0 por z' cuadrado, no me importa cómo cambie z', sigue siendo el 0. Entonces esa teoría funciona para partículas que no tengan masa. ¿Sí? Y podemos seguir para adelante sin tirar la teoría. Al precio de decir que el concepto de masa me lo paso, bueno, lo tiro a la basura. ¿Sí? Entonces, para poder solucionar este problema, el problema de que no puedo poner los términos de masa en lagrangiana porque se rompe la invariancia de gauge y mi teoría ya no funciona. ¿Sí? Entonces, las masas tienen que surgir de una manera distinta. Tienen que surgir de algún mecanismo, de alguna manera, que respete la invariancia de gauge, ¿sí? Y que me permita que aparezcan términos cuadráticos en los campos, que aparezcan estos términos, sin que se rompa la invariancia de gauge. Ese es el desafío, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Y ese fue el Nobel que le dieron a Higgs. Inventar un mecanismo que haga eso, que permita que en el lagrangiano aparezcan términos cuadráticos en los campos, de modo tal que los coeficientes son su masa, la masa de los campos, sin romper la invariancia de gauge. ¿Sí? Ese es el desafío. Y a todo esto uno podría preguntarse qué es la masa. Y eso es una pregunta existencial, ¿no? Que mi hijo que está sentado ahí en algún momento me dijo qué corno es la masa. Y es difícil de responder. Pero si lo piensan ustedes que están un poco más formados, la masa en este contexto, yo dije, bueno, que son los términos cuadráticos de lagrangiano. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Lagrange, de lagrangiano de Dirac, me dan la ecuación de Dirac, y ahí sabemos qué es la masa, ¿no? Y recuerden que si tomamos el límite no relativista de la ecuación de Dirac, llegamos a la ecuación de Schrödinger, y ahí ustedes la masa en la ecuación de Schrödinger también la ponían un factor m. Si toman el límite de distancias grandes, vamos al hamiltoniano clásico y la letrita m sigue siendo la misma, y es la misma m que la constante de proporcionalidad entre la aceleración y la fuerza. Entonces, en realidad la masa en el marco de esta materia, la venimos heredando desde física 1. ¿Sí? Es F igual m por A, después de ahí saltamos a la cuántica y la masa atravesó sin que nadie se cuestione nada. De cuántica no relativista saltamos a cuántica relativista, o sea, de Schrödinger a Dirac, y el coeficiente masa saltó de una ecuación a la otra y a nadie se le pusieron los pelos de punta. Y cuando vimos el lagrangiano de Dirac, lo mismo, aparece este término m psi techo psi, y m es la masa de la partícula. ¿Sí? Pero uno ahora quisiese preguntarse qué es la masa, porque si yo pongo términos de masa, toda esta teoría se va al tacho. Entonces estaría bueno pensar qué nos parece que es la masa. ¿Sí? Bien, este es el problema que queremos resolver. Vuelvo a repetirlo. Si uno pone términos cuadráticos de los campos, y esos términos cuadráticos, el coeficiente que acompaña a los campos al cuadrado es la masa, es lo que a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange nos dan los términos de masa. Si pongo estos términos por cómo transforman los campos, se rompe la invariancia de gauge. Eso para los bosones de gauge. Para los fermiones, el problema es que habíamos visto que como la matriz de masa, no es proporcional a la identidad, eso también hace que cuando uno transforme los campos, el lagrangiano no quede invariante. ¿Sí? Entonces la única manera de conciliar si voy a usar esa teoría y que sea consistente es decir que las partículas no tienen masa, porque si tuviesen masa la teoría se me rompe. ¿Sí? Entonces va a cambiar que Pmu al cuadrado es m cuadrado
yo no estoy seguro si plantea eso en este sentido. PMU, o sea, P al cuadrado, donde P es el cuadrivector al cuadrado, ¿sí? Tiene metido dentro la energía y la masa, ¿sí? Ahora, ¿eso en qué contexto veo eso? Si vemos en el marco de un lagrangiano de Yang-Mills, ¿sí? Si yo quisiese poner términos de masa para los bosones de Gauge, cuando vos quieras ver si PMU se conserva, por cómo transforman estos campos, eso no es así. Salvo que la masa en particular, que es uno de los ingredientes que entra en PMU, fuese cero. En ese caso la teoría sí funciona. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta de Bernardo. Muy bien, avancemos un cachito. Te pregunto Sí. una cosita más, Sí. Bernardo. O sea, la masa ahora va a agarrar otro papel fuera de las partículas y ya el PMU no te va a estar hablando de la masa de la partícula, de la masa física, de la masa que medimos. A ver, por un lado sabemos que las partículas tienen masa, porque eso es lo que uno ve en los experimentos y eso es algo que uno mide, ¿sí? Eso es un hecho incontrastable, pero innegable, ¿sí? Las partículas tienen masa. Ahora, nosotros vinimos construyendo una teoría que describe muy bien un montón de cosas, ¿sí? Pero si queremos que esa sea una teoría universal, o sea, una teoría invariante ante una determinada transformación, y esas son las transformaciones que nos dan una descripción de las interacciones, ¿sí? Porque recordá que de pedir la invariancia de Gauge es que surgió el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. O sea, tenemos una descripción razonable de las fuerzas que nosotros observamos en este modelo de invariancia de Gauge, en este marco de invariancia de Gauge. Ahora, yo quiero la invariancia de Gauge porque eso me da una descripción razonable de las fuerzas, ¿sí? Ahora, si yo pongo términos de masa en una teoría de Gauge, por cómo transforman las cosas, o sea, por cuestiones de autoconsistencia de la teoría, eso se vuelve no invariante y entonces la teoría ya no me sirve, porque si no es invariante no puedo escribir las interacciones fundamentales que quiero describir. Entonces ahí se plantea un problema, porque si pongo los términos de masa, la teoría deja de funcionar. Entonces la solución sería, no pongo los términos de masa, y la teoría funciona. Sí, pero funciona en un mundo donde las partículas no tienen masa. Entonces, estoy en un problema, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que aparezca una manera, o que existe una manera de que aparezcan estos términos, porque quiero un término m psi techo psi y quiero un término m zeta mu, porque esos términos son los que me dan las masas de las partículas. Son los términos que hacen que P mu cuadrado, perdón, los términos que hacen que P mu cuadrado sea un invariante, ¿sí? Donde P mu tiene metido adentro la masa, ¿sí? Y eso tiene que ocurrir porque confiamos en la relatividad, ¿sí? Entonces necesito imperiosamente que aparezcan estos términos, porque si no estoy rompiendo cosas que sé que funcionan, como la relatividad o el hecho de que las partículas tienen masa, ¿sí? Entonces, para solucionar este problema, necesito que aparezcan estos términos, pero no que los ponga yo de prepo, que escriba mz mu, porque eso me rompe la invariancia. Necesito alguna manera mágica de que aparezcan esos términos manteniendo la invariancia de Gauge. Y eso es lo que vamos a ver, cómo es que funciona. ¿Está bien? Ok. Muy bien, entonces, para eso veamos la siguiente locura, ¿sí? Sigamos la idea, nada más, no pido más que eso. Entonces, el primer paso hacia lo que se llama el mecanismo de Higgs. Voy a proponerles un lagrangiano, ¿sí? De un campo escalar real phi, ¿no?
sea, si phi es un campo escalar real, por ver el caso más sencillo, ¿sí? Que no sea espinorial y que no sea complejo, un escalar real, y que el lagrangiano sea un término cinético, la derivada mu de phi, la derivada mu de phi, que es como es el término cinético del lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? Y le voy a agregar otros dos términos que dependen de phi, que son una función del campo phi. Un término que va como phi cuadrado y otro término que va como phi a la cuarta, ¿sí? Con ciertas constantes de proporcionalidad, ¿no? que los numeritos no vienen al caso. Una constante proporcional que llamo menos un medio mu cuadrado y otra constante menos un cuarto de lambda. Entonces vamos a ver qué pasa dependiendo de quiénes sean este mu y quiénes sean este lambda, ¿sí? Pero este es un lagrangiano que yo les propongo, de un lagrangiano de un escalar real. Bien, fíjense que si mu cuadrado fuese positivo, o sea, si mu fuese un número real, ¿sí? Si mu cuadrado es positivo, este término es negativo, y recuerden que el lagrangiano de Klein-Gordon era la derivada mu de phi, derivada de mu de phi, menos m cuadrado phi cuadrado. Ese era el lagrangiano de Klein-Gordon. ¿Sí? El lagrangiano de Klein-Gordon es esto que está acá, si mu cuadrado es positivo. ¿Sí? Entonces, si mu cuadrado es positivo, esto es el lagrangiano de Klein-Gordon, una partícula con masa mu cuadrado, más un término adicional que pienso que es una interacción, que es un potencial, ¿no? Entonces tengo un término cinético, ¿sí? Y un término de energía potencial como todo lagrangiano. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿qué pasa si mu cuadrado es negativo? ¿Sí? Si mu cuadrado es negativo, ahora este término no es menos algo positivo por phi cuadrado. O sea, yo no lo puedo asociar al lagrangiano de Klein-Gordon. Entonces yo podría decir, bueno, este término ya no tiene el signo correcto para que me dé la ecuación de Klein-Gordon, porque hay un signo cambiado, ¿sí? Entonces voy a pensar que esto también es una función de phi que va a estar dentro del potencial. O sea, estos dos términos ahora son parte de un potencial, y este es el lagrangiano de Klein-Gordon de una partícula con masa cero, porque no aparece el término menos un medio de m cuadrado phi cuadrado. Porque si mu cuadrado es negativo, no tengo ese signo menos, y cagué. Entonces, si mu cuadrado es negativo, este es el lagrangiano de Klein-Gordon de una partícula sin masa, más su potencial que tiene estos dos términos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, entonces veamos ese potencial, ¿sí? Este potencial, fíjense, si mu cuadrado es, si este es el lagrangiano, estos dos términos son el potencial. O sea que el potencial son menos el potencial. O sea que el potencial va a ser más un medio de mu cuadrado phi cuadrado, más un cuarto de lambda phi cuarta, ¿sí? Entonces el potencial lo escribo explícitamente acá, el potencial de este lagrangiano es este hecho que está acá. Ahora, como mu cuadrado dijimos que es negativo, de aquí en adelante, ¿sí? Es el caso que me interesa, como mu cuadrado es negativo, la parte cuadrática de este potencial es una cuadrática con un signo negativo, o sea que si yo la dibujase sería una cuadrática invertida, ¿sí? Es una cuadrática invertida. Mientras que phi a la cuarta, si lambda es positivo, y tomemos esa convención, si lambda fuese positivo, esta sería una cuártica con un coeficiente positivo, o sea que es una especie de parábola más empinada. Ahora fíjense que cuando phi es chiquitito, para valores pequeños de phi, o sea, para valores cercanos al cero, el término cuadrático domina respecto del término a la cuarta, ¿sí? Entonces para valores chiquititos de phi, el término cuadrado es el que gana, entonces tiene pinta de cuadrática, que es lo que dibujé acá para valores pequeños. Cuando phi es muy grande, el término phi a la cuarta le gana por varios cuerpos a phi cuadrado, y entonces para valores grandes de phi, lo que domina es la cuártica, que tiene signo positivo, ¿sí? Entonces este es el análisis de función que hacían en el CBC de esta función en particular, ¿sí? Entonces, este lagrangiano que les presenté, que es el lagrangiano de una partícula de Klein-Gordon sin masa y con un potencial, ese potencial es un potencial que es simétrico de respecto del origen, ¿sí? Fíjense que esta es una función par de phi. Reemplazar phi por menos phi es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, esta función no tiene mínimos en cero. Es respecto del
respecto del punto a partir del cual describo mi función phi. ¿Sí? O sea, phi vale 0 acá, phi valdrá algo acá, phi valdrá b acá. Entonces, esta función tiene dos mínimos, un mínimo en un valor phi igual a b, por ponerle un nombre, y un phi igual a menos b, por ponerle el mismo nombre. O sea, tiene dos mínimos, ¿sí? Y esos dos mínimos, bueno, uno lo puede calcular de acá, cuando esta función tiene un mínimo, y bueno, eso ocurre cuando b vale una función de mu y de lambda. O sea, cuando b vale menos mu cuadrado sobre lambda en la raíz cuadrada, estoy parado acá, y el potencial es mínimo, y lo mismo cuando me paro en menos b. Bien, esto siempre y cuando mu cuadrado sea negativo y lambda mayor que 0, que es de aquí en adelante lo voy a sostener. ¿Está bien? Muy bien, ahora, existen dos mínimos, o sea, dos estados de menor energía, dos estados fundamentales de este lagrangiano, que para el caso es un lagrangiano clásico. En ningún momento cuantifiqué nada, ¿sí? Esto es una función, no establecí regla de computación de nada, no es cuántico, por ahora. Muy bien, ahora, este lagrangiano, o sea, el potencial, tiene una cierta simetría, ¿sí? Descrito en términos de el campo phi, el potencial tiene una simetría dada, ¿sí? Ahora, quizás a mí me interese describir las cosas respecto del mínimo, respecto de un estado fundamental. ¿Por qué? Primero porque en todos los problemas que ustedes vieron en cuántica, pararse en el estado fundamental y a partir de ahí describir los estados excitados es una gran ventaja, ¿sí? Y por el otro lado, si yo me paro en un mínimo, yo puedo hacer pequeñas oscilaciones, ¿sí? Aproximar las cosas al término cuadrático, y sabemos cómo resolver un oscilador armónico, y entonces en general fluctuaciones respecto del mínimo están muy bien entendidas desde el punto de vista técnico. Entonces hay motivaciones para por qué tengo que estar atado a describir las cosas respecto del origen, y por qué no las puedo describir respecto de un mínimo. ¿Sí? Puedo. Es más, estaría bueno describirlo respecto de un mínimo, pues describo las cosas respecto del estado fundamental. ¿Sí? Ahora, si yo simplemente tengo un cambio de coordenadas, no voy a transformar nada, voy a hacer un cambio de coordenadas. En vez de escribir este potencial simétrico respecto de 0, lo quiero describir respecto de b, por ejemplo, de uno de sus mínimos. Fíjense que respecto de b, ya el potencial no es más simétrico, ¿no? O sea, moverme para un lado, moverme para el otro no es lo mismo. O sea que, si yo cambio de coordenadas, pierdo esa simetría, ¿sí? Se rompe esa simetría, por ponerle un nombre, pero perfectamente lo puedo hacer. Un cambio de coordenadas lo han hecho 50 millones de veces durante la carrera. ¿Está bien? Muy bien, entonces, sigamos la idea. Veamos qué pasa si hay un cambio de variable, simplemente. Es como mover el eje X que describe phi, lo corro y me paro en un mínimo, simplemente, ¿sí? Entonces, en vez de describir el lagrangiano respecto del campo phi de X, lo voy a describir respecto del mínimo, que llamé B, más un campo que dependa de la misma variable, ¿sí? Donde este eta de X va a ser el campo que sumado a B me dé exactamente phi de X, y que si phi era un campo escalar real, eta va a ser un campo escalar real. Esto que estoy proponiendo, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí, por supuesto. En ningún momento nadie les dijo en ninguna materia: no pueden hacer un cambio de coordenada, está prohibido, ¿no? No puedo hacer cambio de coordenada que a mí se me dé la gana. ¿Está bien? Bueno, si ahora en el lagrangiano del slide anterior yo reemplazo a phi de x por b más eta de x, ¿sí? Ahí háganse en la cuentita, les queda este lagrangiano de acá. ¿Está bien? Ahora, este lagrangiano depende solamente de eta ahora, y aparecen ciertas constantes. Aparece el lambda, el b y demás. ¿Sí? Bien, recordando que b cuadrado que aparece acá es menos mu cuadrado sobre lambda, ¿sí? Reescribiendo, fíjense que este término, que va como eta al cuadrado, es lambda por b cuadrado, pero lambda por b cuadrado es menos mu cuadrado, ¿sí?
Y menos mu cuadrado, como mu cuadrado era negativo, menos mu cuadrado es positivo. Y a ese valor, menos mu cuadrado, bueno, lo multiplico y divido por 2. Entonces me pongo un medio y entonces me aparece 2 mu cuadrado. A esta cosa positiva la voy a llamar m cuadrado y yo sé que es positivo. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano, escrito en términos de un cambio de coordenadas, ahora está escrito en términos de este campo eta, y tiene un término, un medio de la derivada mu de eta, menos un medio de algo positivo, que llamo m cuadrado por eta cuadrado, más otros términos que son interesantes, pero por ahora no pongo el foco en esos términos. ¿Sí? Ahora, este lagrangiano que está acá, descrito en términos de eta, y el lagrangiano este que escribí en el slide anterior, no son los mismos, porque uno está descrito en términos de phi, y el otro está descrito en términos de eta. Pero describen la misma física, porque lo único que hice fue un cambio de coordenadas. ¿Sí? O sea, el lagrangiano describe exactamente la misma cosa. Pero este lagrangiano original que tenía implícita una simetría. ¿Sí? Que yo la rompí al cambiarme de coordenadas. ¿Sí? Entonces, al romper esa simetría, con ese cambio de coordenadas, fíjense que lo que apareció fue un término menos algo positivo por eta cuadrado. O sea, este sí es un término de masa del lagrangiano de Klein-Gordon. Porque vuelvo a repetir, el lagrangiano de Klein-Gordon era la derivada mu de eta, menos la masa al cuadrado, eta cuadrado. Entonces, esto que está acá es el lagrangiano de Klein-Gordon de una partícula eta con masa m. ¿Sí? Y los términos adicionales son un potencial, que no es exactamente el mismo potencial de antes, ¿sí? Pero todo este lagrangiano describe exactamente la misma física que el lagrangiano de la anterior. ¿Sí? Entonces, saquemos una conclusión. La simetría original que tenía en el lagrangiano del lado anterior, ya la perdí. No, ya no tengo más una simetría, porque este es un potencial que es asimétrico, si quieren. ¿Sí? Perdí esa simetría, pero gané en que ahora el lagrangiano del lado anterior es el lagrangiano de una partícula sin masa, una partícula de Klein-Gordon sin masa, y con una simetría. Y ese lagrangiano lo transformé, pero describe exactamente la misma física, y ahora es el lagrangiano que no tiene simetría, la perdí, ¿sí? Pero ahora está descrito en términos de una partícula de Klein-Gordon con masa y con otra interacción. ¿Sí? O sea que lo que hicimos fue un lagrangiano de Klein-Gordon no masivo, de una partícula sin masa, con un potencial simétrico muy particular. Vamos a ponerle nombre a ese potencial, porque no es cualquier potencial, es una elección más particular. Se llama el lagrangiano de Higgs, lo voy a llamar de aquí en adelante. El potencial de Higgs, perdón. Entonces, el lagrangiano de una partícula de Klein-Gordon sin masa, con el potencial de Higgs, que tiene una simetría bien definida, al hacer un cambio de coordenadas, yo rompo esa simetría, la pierdo esa simetría, ¿sí? Al describir las cosas respecto de un mínimo en lugar del cero, en lugar del origen, rompí esa simetría, porque me paré en un lugar a partir del cual yo no veo lo mismo para el lado para el otro potencial. Pero ahora el lagrangiano está descrito en términos de un campo eta, no un campo phi, de un campo eta que es masivo. ¿Sí? Ahora, la descripción física de los dos lagrangianos es exactamente la misma, porque lo único que hice fue un cambio de coordenadas. No cambia la cosa si yo hago un cambio de coordenadas. Pero con esta idea sutil, perdí una simetría, ¿sí? Pero gané una masa y una interacción distinta. ¿Está bien? O sea que la descripción de una partícula con masa es lo mismo a una partícula sin masa, donde los estados de menor energía no respetan, describen la simetría original del lagrangiano. ¿Sí? ¿Se entiende la idea nada más? ¿Sí? No hice nada ilegal. ¿Bien? Simplemente describí las cosas respecto de un mínimo, es un cambio de coordenadas. Pero cuando yo miro bien el lagrangiano con detalle, antes el lagrangiano era simétrico, una partícula sin masa, y ahora perdí esa simetría, ¿sí? Y ahora la descripción del lagrangiano es la descripción de una partícula con masa.
¿Está bien? Y eso está buenísimo porque logramos de alguna manera claro, es tan sencillo esto que parece una estupidez, pero es súper potente. Entonces vamos a sacarle un poco más de jugo a esta idea, porque con esto logramos que aparezcan términos cuadráticos en un lagrangiano que vamos a ver que es invariante de Gauge. ¿Sí? Entonces, está bueno esto porque apunta al problema que yo les mencioné hace un par de slides. ¿Cómo puedo ingeniármelas de alguna manera para lograr que aparezcan términos de masa sin romper la invariancia de Gauge? Todavía no hablé de la invariancia de Gauge, pero vemos cómo pueden aparecer espontáneamente estos términos de masa. El hecho de hacer un cambio de coordenadas, ¿sí? Es gratis. Por eso a esto lo voy a llamar ruptura espontánea de la simetría. Si yo tengo una simetría, esa simetría la pierdo al hacer un cambio de variables, y como ese cambio de variables es gratis, es algo que se puede dar de manera espontánea, a, a toda esta idea la vamos a llamar ruptura espontánea de la simetría. ¿Sí? O simplemente un cambio de coordenadas. Muy bien, veamos un caso un poco más interesante, un caso más complejo. ¿Qué pasa si en vez de ser el campo phi, un campo escalar real, fuese un campo escalar complejo? ¿Sí? Entonces, vamos a repetir todo lo que vimos en el slide anterior, pero ahora pensando que phi es un campo complejo. ¿Sí? Muy bien, ¿por qué me interesa un campo complejo? Porque nosotros ya vimos que pasa que el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante ante una transformación de fase local del grupo U1, si el campo es complejo. ¿Sí? Entonces, el potencial va a ser el mismo, el potencial de Higgs, que va a depender de phi conjugado, ahora pues son dos campos, y va a ser un término cuadrático en phi por phi conjugado es como phi al cuadrado, y el término phi a la cuarta, phi por phi conjugado, que es phi al cuadrado, elevado al cuadrado. Este es el mismo potencial de antes con las mismas salvedades para mu y lambda. Lambda es positivo, mu cuadrado negativo. ¿Sí? Entonces, phi es un campo complejo, entonces tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Entonces, phi es phi1 más y phi2, entonces en esta descripción phi1 y phi2 son campos escalares reales, ¿sí? Y si antes tenía ese potencial que era la cuadrática para valores chiquititos de phi y la cuártica para valores grandes de phi, ¿sí? Pero ahora tiene simetría de revolución, ¿no? Entonces, el mismo potencial que habíamos visto antes, si yo lo hago girar en el plano complejo, ¿sí? Es la manera de graficar este potencial. ¿Sí? Necesito 3 dimensiones para graficar un potencial que depende de 2 variables. Y tiene simetría de revolución. ¿Está bien? Entonces, si antes tenía 2 mínimos, uno en v y otro en menos v, ahora al rotar voy a tener infinitos mínimos en un círculo, o sea, tengo un círculo de infinitos mínimos, y el radio de ese círculo es v cuadrado, es v, perdón, que es la raíz cuadrada de menos mu cuadrado sobre lambda, igual que antes. O sea, siempre que phi1 cuadrado más phi2 cuadrado sea v cuadrado, ¿sí? Todos estos son los mínimos del potencial. Este potencial se parece mucho a un sombrero mexicano, por eso lo llamamos, algunos lo llaman potencial de un sombrero mexicano. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué es lo que había hecho antes? Me paré en un mínimo, ¿sí? Y cambié el campo phi por otro campo, y ahí aparecía esto de que perdía la simetría del problema, porque si me paro en un mínimo, lo que veo por un lado y para el otro no es lo mismo que si estoy parado en cero. En cero sí tengo simetría de revolución. Si me paro en un mínimo pierdo esa simetría, pero pasaban estas cosas mágicas de que parecían términos masivos. Entonces veamos cómo sería en este caso. Voy a elegir uno de los infinitos mínimos, ¿sí? Y voy a describir el problema a partir de ese mínimo. Entonces voy a escribir un mínimo que sea v en el eje x, nada en el eje y. O sea, de todos los mínimos de este sombrero mexicano, voy a agarrar y me voy a parar acá. Que sea v acá, 0 en el otro eje, y ese es un mínimo. Es el mínimo más sencillo de todos, el que tenga una sola componente. ¿Sí? Entonces, el campo phi de x lo voy a poder escribir como
V me paro en el mínimo, más otra cosa que dependa de X. Como el campo phi era complejo, este H va a tener que ser complejo, entonces va a tener una parte real que voy a llamar H de X, minúscula la H, y una parte imaginaria que le voy a llamar ρ de X. O sea que este phi de X, que es un campo escalar complejo, voy a describir respecto de un mínimo, o sea, me voy a parar en el mínimo, y lo voy a describir en términos de otro campo que va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? De la misma manera que antes, agarro este phi y lo reemplazo en el lagrangiano. En el lagrangiano de Klein-Gordon de una partícula sin masa con el potencial de Higgs. Si hacen ese reemplazo, lo que les queda son un montón de términos, los 3 de esos términos son estos de acá. Hay un término que es proporcional a la derivada mu de h, derivada mu de h. Este es el término cinético del campo h. Después queda un término que es la derivada mu de ρ, la derivada mu de ρ. Este es un término cinético del el campo ρ. O sea, esta es la energía cinética de h, esta es la energía cinética de ρ. Después aparece un término menos un medio de algo por h cuadrado. O sea, un término proporcional al campo h al cuadrado. O sea, este es un término de masa. Porque recuerden que un cuadrado era negativo, entonces todo lo que está entre paréntesis es positivo, y con este signo menos, este es un término negativo, y eso es lo mismo que uno tiene en la región de Klein-Gordon. La región de Klein-Gordon, un término de una partícula con masa, es la derivada mu de h, menos algo positivo por h cuadrado. ¿Es h sugestiva? Sí. Es h Higgs. Más un montón de otros términos. ¿Sí? Entonces, al hacer esta ruptura espontánea de la simetría, uno de estos campos, el H, obtuvo masa y el otro no, porque yo puse acá puntos suspensivos, no parece un término cuadrático en ρ y que tenga los signos correctos, los signos que uno necesita para que sea un término de masa. O sea, no parece un término que sea menos algo positivo por ρ cuadrado. Eso cuando uno hace esa distributiva no aparece. ¿Sí? Muy bien, bueno, acá pareciese ser que no avanzamos nada, pero recordemos lo siguiente. El lagrangiano, si uno quisiese que el lagrangiano sea invariante de gauge ante el grupo U1, supongamos que agarro el lagrangiano que escribimos antes, este lagrangiano que yo les propuse, y quiero que sea invariante de gauge ante una transformación de fase local del grupo U1. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? La receta era, bueno, lo que tenías que hacer es reemplazar la derivada ordinaria por la derivada covariante. ¿Sí? O sea, la derivada mu de phi que sea la derivada covariante. ¿Y la derivada covariante qué era? Era la derivada ordinaria más un campo de gauge, a mu. ¿Sí? Entonces, si ahora el lagrangiano yo le pido que sea invariante de gauge, voy a tener que estar dispuesto a incorporar a la teoría un campo de gauge que sea el responsable de mantener la invariancia cuando yo haga la transformación de fase. Entonces, a ver, perdón. Bueno, perdón. Entonces, si yo quisiese que el lagrangiano este sea invariante de gauge, lo que tengo que hacer es reemplazar la derivada ordinaria por la derivada covariante, que en realidad lo que significa es incorporar un campo de gauge. ¿Sí? Entonces reemplazo la derivada mu por la derivada covariante, acá y acá, en la derivada mu de phi conjugada a la derivada mu de phi, y acá tengo el potencial de Higgs, y como muy bien ya sabemos, le puedo agregar el lagrangiano de gauge, el lagrangiano que depende solamente del campo AMU, que en este caso es el F mu 1, F mu 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora en este lagrangiano, que es invariante de gauge, voy a reemplazar el campo phi por el V más h de x más i por ρ. O sea, reemplazo a phi por, en vez de pararme en el origen, en vez de escribir las cosas en términos de phi, la voy a describir en términos de el mínimo. ¿Sí? Me paro en el mínimo. Si ustedes hacen ese reemplazo, si acá reemplazan phi por b más h de x más i por ρ de x, acá, en todos lados, les queda un montón de términos. ¿Sí? Bien.
Por supuesto que queda el término cinético de H, la derivada mu de H, la derivada mu de H, el término cinético de ρ, de mu ρ, de mu ρ. Aparece el término de masa para H, no aparece el término de masa para ρ, y aparece este término. Y este término es una cosa por A mu por A mu. ¿Sí? Y esta cosa es G, que era esta constante que me daba cuenta de cuán intensa es la transformación de gauge, y que era positiva, y V cuadrado, que es positivo, ¿sí? Por A mu por A mu. Y esto es un término cuadrático en el campo A. O sea, logramos que aparezca un término cuadrático en el campo de gauge de un lagrangiano que es invariante de gauge. Pues si yo tengo un lagrangiano que es invariante de gauge, y eso es así porque reemplacé la derivada ordinaria por la derivada covariante, que ya demostramos varias clases atrás, que eso mantenía invariante el lagrangiano. ¿Sí? Bueno, este lagrangiano es invariante de gauge, este también, todo este lagrangiano, pero ahora me apareció un término de masa para el campo de gauge. Y eso es una de las cosas, uno de los objetivos que teníamos. Recuerden que cuando planteamos al principio de la clase el problema ¿sí? Es que queríamos que aparezcan términos proporcionales al campo al cuadrado, porque la constante de esa proporcionalidad es la masa, ¿sí? Pero queremos que eso ocurra de una manera invariante de gauge. Y acá lo logramos, digamos, que tengo un lagrangiano que es invariante de gauge y aparece un término proporcional a mu cuadrado. ¿Sí? A mu, a, mu es invariante de gauge. Bien, dos maneras de darte cuenta de que este término es invariante de gauge. No sé quién está preguntando, Luca. Uno es hacer la cuenta explícitamente. Agarraste el lagrangiano, ¿sí? Y reemplazá a mu por a mu prima, y vas a que te quedan un montón de términos. Las cosas que no se parezcan a esto se van a cancelar de los términos que te quedan acá. Y ese lagrangiano va a ser invariante. Entonces, una respuesta a tu pregunta es, fíjate vos, hacé la cuenta explícitamente y te vas a dar cuenta que te queda invariante. No hay más que eso, es brutal. ¿Sí? Reemplazás y te das cuenta que es invariante. La otra cosa es, fíjate que, ahí va Tomás, fíjate que este lagrangiano que escribimos acá arriba es invariante de gauge. ¿Sí? Entonces, si este lagrangiano descrito en términos de phi es invariante de gauge, el lagrangiano descrito respecto de un mínimo también, porque al cambiar una coordenada, la descripción física del problema va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, si el lagrangiano descrito respecto de un eje de coordenadas era invariante, respecto de otro también tiene que ser invariante. ¿Sí? Eso para Lucas. Sí, Tomás, ¿cuál era la pregunta que me querías hacer? Me perdí cuando apareció el otro phi. El otro phi... Ah, perdón, esto es un error de tipeo. Este phi minúscula debería ser este phi mayúscula, perdón, ¿eh? Gracias, ni me había dado cuenta. Este phi minúscula debería ser el mismo que es el mismo campo phi. Genial, gracias por darte cuenta. Muy bien, entonces, si el lagrangiano de Higgs de un campo complejo le pido que sea invariante de gauge ante el grupo 1, o sea, si introduzco un campo de gauge, este mecanismo que llamamos de ruptura espontánea, o sea, escribir las cosas respecto al mínimo con el potencial de Higgs, me da un término de masa para el campo H, ok, bueno, todavía no sé ni quién es ese H, pero me da un término de masa para el campo de gauge. Y eso sí es algo que quería. Quería un mecanismo que me permita que aparezcan términos proporcionales a un campo de gauge al cuadrado, ¿sí? Que son términos de masa. Entonces esto va a ser la masa de ese campo de gauge. Pero quiero que eso ocurra de una manera que sea invariante de gauge. Y este lagrangiano original era invariante de gauge, este lagrangiano sigue siendo invariante de gauge. O sea, encontramos un mecanismo que soluciona el problema que les comenté al principio. ¿Sí? Muy bien. Hay que tener cuidado con cómo uno interpreta esto. ¿Por qué? Porque si este campo AMU, supongamos que este es el fotón, ¿sí? El fotón no tiene masa, físicamente.
¿Cuántos grados de libertad tiene un fotón? Un fotón es una partícula del campo electromagnético. El campo electromagnético son oscilaciones eléctricas y magnéticas, ¿sí? Son oscilaciones ortogonales. O sea, es una oscilación, si el fotón se mueve en una cierta dirección, el campo electromagnético son oscilaciones en el plano transversal. O sea que un fotón tiene 2 grados de libertad. Tiene el grado de libertad del campo eléctrico, el grado de libertad del campo magnético, y esa es la polarización que podría tener un fotón. Un fotón puede estar, tiene una polarización, puede ser la polarización que sea, dependiendo de cómo se relacionan el campo eléctrico, el campo magnético, que son oscilaciones perpendiculares a la dirección de movimiento del fotón, ¿sí? Entonces un fotón tiene 2 grados de libertad, ¿sí? Cómo oscila el campo eléctrico, cómo oscila el campo magnético, y son 2 oscilaciones transversales a la dirección de movimiento. Bien, hay una cuentita que yo no hice, pero pueden ver en cualquier libro de campos o de partículas, en el Halsen está escrito, en el Griffiths también. Si uno le agrega, además de la polarización transversal al fotón, si uno permite que tenga polarización longitudinal, ¿sí? O sea, si permito que además tener un grado de libertad más, en vez de tener los 2 grados de libertad del campo eléctrico y magnético en el plano transversal, le permito que se polarice en el plano de la dirección de movimiento, en la dirección de movimiento, o sea, tridimensional, le agregué un grado de libertad más. Eso es a costa de que esa partícula es masiva. Lo que digo es, una cuenta que pueden ver la del Carlsen o del Griffiths o de cualquier libro de partículas y campos, en el que una partícula masiva tiene un grado de libertad más que una partícula sin masa, ¿sí? O sea que este fotón, este campo de gauge, que antes tenía 2 grados de libertad, ahora, si adquirió masa, lo que estoy diciendo es que tiene un grado de libertad adicional, entonces tendría 3 grados de libertad. Es como que gané un grado de libertad, ¿sí? Y eso no puede ocurrir con un cambio de variables, porque si al hacer un cambio de variables yo gano grados de libertad o los pierdo, es como que el problema cambió, ¿no? Uno cuando resuelve un problema y hace un cambio de coordenadas, no pierde o gana grado de libertad. Si eso fuese así sería fantástico y la física sería muy sencillo. Con un problema de infinito grado de libertad, hago cambios de coordenadas y lo transformo en un problema de 1 grado de libertad que es trivial de resolver. Entonces, el problema que tenemos que tratar de entender, no el problema, la situación que se presenta, que tenemos que entender es, si aparece un término de masa para el campo de gauge, significa que ese campo de gauge ganó un grado de libertad adicional, porque además tiene una dirección de polarización adicional. Esta cuenta no la hice, la pueden ver de un libro, ¿sí? Pero les cuento el resultado. Si una partícula tiene masa, tiene un grado de libertad adicional. Entonces, gané un grado de libertad acá. Por algún otro lado tengo que haberlo perdido, porque no puedo yo con simplemente hacer un cambio de coordenadas ganar grados de libertad. Entonces, si veo que gané por un grado de libertad por acá, lo tengo que perder por otro lado. ¿Por dónde es que lo voy a perder? Vamos a ver que este campo ρ, que es un grado de libertad, porque este campo ρ es un campo escalar real, o sea, lo describo respecto de una variable, es un grado de libertad. Vamos a ver que es un campo espurio. Espurio significa que es un campo que yo puse en mi descripción, pero vamos a ver que en realidad no es necesario que esté, me lo puedo sacar de encima, y si me lo puedo sacar de encima, ese es un grado de libertad que no tenía, ¿sí? O sea, este campo ρ que yo puse, que pienso que es un grado de libertad, porque tengo que escribir, si yo lo puedo sacar del lagrangiano, perdería ese grado de libertad, ganaría el grado de libertad de la mu, y en definitiva, perdí un grado de libertad, gané otro, me quedé igual, ¿sí? Entonces vamos a ver esto con detalle, pero me interesa que vean que este mecanismo de ruptura espontánea me permite darle masa a este campo H. Está bien, como el campo H todavía no sé quién corno es, sigo estando en la nebulosa, pero me permite darle masa al campo de gauge, ¿sí? Y eso es una cosa importante, ¿está? Bueno, veamos esto de los grados de libertad, con un poquito más de cuidado. Entonces, el hecho es que este campo ρ, recuerden que yo tenía un lagrangiano que dependía de un campo escalar complejo, llamé phi. Después lo que hicimos fue pararnos en un mínimo, entonces me paro en B más un h de x grande, un h mayúscula de x.
Y ese h tiene una parte real que llame h minúscula de x y una parte imaginaria que llame ρ de x. ¿Sí? Y vamos a ver que ese ρ de x en realidad es un campo que yo podría no haber puesto y el lagrangiano queda igual. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, este campo phi de x, en vez de escribirlo como v más algo que tiene una parte real y una parte imaginaria, un número complejo, además de escribirlo en su parte real y su contribución en la parte imaginaria, lo puedo escribir como un módulo y una fase. ¿Sí? O sea, en vez de decir quién es la componente x y la componente y de un número complejo, yo puedo decir cuál es su módulo y cuál es su fase. Y es una misma descripción. O sea que este campo phi de x lo puedo escribir como me paro en el mínimo, ¿sí? Después digo cuál es el módulo de ese número complejo y cuál es la fase de ese número complejo. ¿Está bien? Ahora, fíjense que si phi yo lo puedo escribir como algo por e a la i tita, ¿sí? Donde este tita es una fase, una función arbitraria. Recuerden que si el lagrangiano es invariante de gauge, ¿qué significa que es invariante de gauge? ¿Qué significa que un lagrangiano, descrito en términos del campo phi, es invariante de gauge? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Silencio sepulcral. No cambia ante una transformación de fase. Genial. Que una lagrangiano sea invariante de gauge significa que no cambia ante una transformación de fase local. Muy bien, Luca. ¿Y qué era una transformación de fase local? Era agregarle una fase. Era multiplicar al campo por e a la i algo. O sea que la invariancia de gauge es una libertad, ¿no? La invariancia de gauge significa que yo puedo elegir el gauge que a mí se me dé la gana. Elegir el gauge significa vos podés ponerle la fase que se te dé la gana, que el lagrangiano va a quedar invariante. ¿Sí? Entonces, yo podría a este campo phi transformarlo, hacer una transformación de fase local y elegir la fase que sea e a la menos i tita por e a la i, e a la menos i tita de x sobre b. O sea, podría elegir exactamente esta fase, pero con el signo cambiado. De modo tal de que e a la i tita por e a la menos i tita sea 1 y desaparezca este tita. O sea, el hecho de que el campo phi yo lo puedo transformar la fase como se me dé la gana, porque eso lo puedo hacer dado que la lagrangiano es invariante ante esas transformaciones, y eso lo demostramos. ¿Sí? Entonces el esfuerzo que tomamos en mostrar la invariancia de gauge, acá le estoy sacando jugo. ¿Sí? Que el lagrangiano es invariante ante una transformación de gauge significa que yo al campo phi le puedo cambiar la fase como se me dé la gana. ¿Sí? Sí, y esto es fácil porque uno es abeliano, exactamente. En otro se complica más, pero es exactamente lo mismo. Nosotros mostramos que el lagrangiano de Yang-Mills es invariante ante transformaciones del fase local del grupo SUN. Y transformación de fase local es multiplicar por e a la i tita y los generadores, si querés. Lo vamos a ver dentro de un ratito. O sea, sí, Luca, lo que vos decís está bien. Concentrémonos en este caso que es más sencillo, pero vale para toda transformación de fase, independientemente del grupo. Porque nosotros ya demostramos que el lagrangiano de Dirac es invariante ante transformación del grupo 1 ante transformación del grupo SUN. Uno es abeliano y el otro es no abeliano. Es invariante entre todas esas transformaciones de fase. Entonces yo podría elegir una fase que sea justo esta pero con el signo menos, de modo tal de que esta fase desaparezca. Y eso lo puedo hacer, o sea, yo lo que digo es que yo puedo tirar esta fase al tacho de la basura. O sea, yo me puedo sacar este campo tita, este grado de libertad tita que necesito para describir el campo, lo puedo tirar al tacho por la bondad de que esto es invariante de gauge. Y eso se llama fijar un gauge. De todas las posibles fases, elijo aquella que a mí me gusta, en particular aquella que a mí me convenga. ¿Sí? Entonces fíjense que yo puedo deshacerme de uno de estos dos grados de libertad. O sea, yo necesitaba para describir el campo phi, me paro en el mínimo y necesito dos funciones escalares reales, el h y el ρ, o el h y el tita, si quieren. Si lo pienso como que el otro grado de libertad me va a decir la fase. O sea que este campo ρ, en definitiva, que es algo análogo a este tita, es espúreo, no lo necesito. Sí, no lo necesito, pero ¿por qué no lo necesito? Porque lo puedo absorber en la transformación de gauge. ¿Sí?
Recuerden que si h y θ son escalares reales, el campo de Gauge a mu transforman una mu', que es el campo viejo, más la derivada mu de θ. Y estas derivadas son las que compensan todos los θ que aparecen del otro lado cuando uno hace la transformación de Gauge. ¿Sí? O sea que este campo θ desaparece del lagrangiano cuando yo hago esta transformación de Gauge. La pregunta respecto de si este mu es el fotón, la respuesta es no. Este es un campo de Gauge cualquiera. El fotón es un campo de Gauge con ciertas particularidades, que es el que acopla con el electromagnetismo, con las intensidades que correspondan. ¿Sí? Entonces pensemos más genéricamente, un campo a mu cualquiera, no necesariamente tiene que ser el fotón. Entonces, como este θ yo me lo puedo sacar de encima, lo puedo tirar al tacho de la basura, yo puedo reemplazar en el lagrangiano a phi de x por esta cosa nada más. Y ya no va a depender de θ, va a depender solamente de h. Entonces, me aparecen, bueno, si ustedes lo hacen explícitamente, acá está escrito todo el lagrangiano. ¿Sí? Si ustedes agarran el lagrangiano original y reemplazan a phi por esto, pero tiro a la basura la fase, y lo puedo hacer por la invariancia de Gauge, me queda el término cinético de h, desaparece el término cinético de ρ o de θ, porque de θ me lo saqué de encima. ¿Sí? Me aparece un término de masa para h, me aparece un término de masa para el campo de Gauge, y me aparecen otros términos que son el potencial que depende solamente del campo h, la interacción entre el campo de Gauge y el campo h, y hay distintos tipos de interacciones. Esto es muy interesante, me dice cómo es que se acoplan estas cosas, pero a los efectos prácticos de la clase de hoy no me interesan. Me interesan los términos cuadráticos en los campos, que son los términos de masa. ¿Sí? Entonces, a este escalar h no masivo, masivo, este campo masivo h, lo voy a llamar partícula de Higgs. ¿Sí? Y es a través de ser el mínimo de su potencial que el campo de Gauge adquiere masa. ¿Sí? De una manera, en un lagrangiano que es invariante de Gauge. Entonces, si lo piensan un poquito, logramos un lagrangiano que sea invariante de Gauge, ¿sí? Y que me permita, a través de la derivada covariante, porque todo esto surgió a través de pedir la invariancia de Gauge, y eso significa meter el campo a mu, que significa reemplazar la derivada ordinaria por la derivada covariante. ¿Sí? Entonces, de pedir la invariancia de Gauge de ese lagrangiano, surge espontáneamente un término masivo para el campo de Gauge. Y eso es ese es el mecanismo que estábamos buscando. ¿Está bien? Ahora, como bien pregunta Luca, uno podría decir, bueno, ¿este campo a mu es el fotón o no? Y bueno, en este lagrangiano no tengo idea, no sé, es un campo de Gauge. Vamos a ver cómo sería si esto fuese el fotón. La otra cosa que no me quiero olvidar de mencionar es, la idea de este slide era mostrarles que el campo θ, que es el análogo del campo ρ, me lo puedo sacar de encima. O sea que era espurio. Ese grado de libertad que yo pensé que necesitaba para escribir las cosas, no lo necesito. Perdí ese grado de libertad. Y lo gano, lo vuelvo a recuperar, porque ahora si el campo de Gauge tiene masa, como les mencioné, puedo polarizarlo longitudinalmente y necesito un grado de libertad más para describirlo. Entonces el grado de libertad que perdí en este campo que llamamos espurio, y que los libros lo van a encontrar como bosón de Goldstone, lo gano, lo vuelvo a recuperar, entonces, respecto al grado de libertad queda igual, en una polarización longitudinal del campo de Gauge. Si lo piensan un cachito, volviendo al sombrero mexicano, el campo H es el que me dice cómo me muevo, si yo estoy parado en un punto, cómo me muevo en la dirección, perdón, el campo H me dice cómo me muevo la dirección en esta dirección. Como si yo estoy parado acá, quiero subir el sombrero mexicano para un lado o para el otro. Eso me cuesta energía. Y que me cuesta energía es como que tiene cierta inercia. Si yo me quiero mover un cachitito del mínimo, me cuesta hacerlo. Ese es el campo H. ¿Sí? El campo ρ es el ortogonal. O sea, si yo me quiero mover en la dirección ortogonal, lo que voy a hacer es moverme por los mínimos. Y eso me cuesta 0. O sea, eso lo puedo hacer sin gastar ninguna energía. ¿Sí?
Es una interpretación pictórica. A ver, Luca, otra pregunta. ¿Polarizarlo longitudinalmente tiene algo que ver con cambiarle el impulso? Porque ahí me queda claro con el fotón, como siempre se mueve con C, no tengo sagrada libertad y siempre se mueve con C porque no tiene masa. Sí, el tema con el fotón es que es un bicho que no tiene masa. Entonces, todo esto que yo estoy contándoles de cómo darle masa a los campos de gauge, para el fotón uno diría, ¿para qué corno estás haciendo esto? Porque no le quiero dar masa al fotón porque no tiene masa. Pero el Z y el W sí tienen masa, entonces de alguna manera quiero ver cómo le doy masa a ellos. ¿Sí? Entonces, sigamos la hilación. Entonces, ok, entonces, en resumen de lo que vimos hasta ahora, vimos el lagrangiano de Higgs, que es el lagrangiano de un campo, de un campo sin masa y con el potencial de Higgs. ¿Sí? Vimos que si ese campo era un escalar real, al hacer esta transformación, o sea, describir las cosas respecto de un mínimo del potencial, pierdo la simetría y gano en masa del campo escalar real. Ok. Cuando el campo no puede ser un escalar real, es un escalar complejo, la simetría la pierdo y gano en masa para uno de las componentes, para la componente real, pongámosle, y después tengo un campo no masivo. ¿Sí? Si además yo pido que ese lagrangiano sea invariante entre transformación del grupo 1, la transformación de gauge, o sea, la libertad que yo tengo de cambiar la fase del campo como se me dé la gana, absorbe al campo no masivo. O sea, ese campo no masivo en realidad no lo necesito para escribirlo, porque lo puedo absorber en la transformación de gauge. O sea, lo puedo hacer desaparecer de mi lagrangiano. ¿Sí? Y la pérdida de ese grado de libertad, porque yo para un campo complejo necesito 2 grados de libertad, pero si la fase me la saco de encima, no la necesito, el grado de libertad lo recupero porque aparece masa en el campo de gauge, que es lo mismo que tener una dirección de polarización adicional. ¿Sí? Y las masas aparecen como una interacción entre el campo de gauge y este V, que le voy a poner un nombre, lo vamos a llamar valor de expectación del... V es el valor del mínimo del potencial. Eso es el V desde el punto de vista matemático, es el mínimo potencial. Voy a poner un nombre, le voy a llamar valor de expectación del vacío. ¿Sí? Es, si no hubiese nada, ¿qué es lo que espero yo de ese potencial? A eso le voy a llamar valor de expectación del vacío. ¿Sí? Bien, veamos un caso más cercano a lo que nosotros estamos lidiando, ¿no? Porque nosotros pedimos invariancia entre el grupo 1 de gauge, entre una transformación de fase del grupo 1, y ahora me interesaría el grupo SU2, porque con SU2 y 1, con ambos juntos, tenemos interacciones electrodébiles. Y es en la interacción débil, en particular, que la masa de los fermiones, la matriz de masas no era proporcional a la identidad y ahí tenía problema con las masas, y es con los bosones de gauge de interacción débil que tengo problemas con las masas, porque el Z y el W tienen masa, el fotón no, está todo bien con el fotón, pero el Z y el W tienen masa y no podía poner términos de masa sin romper la invariancia. Entonces me interesa ver explorar esta idea de Higgs, pero con el grupo SU2. Entonces, si voy a tener el grupo SU2, ahora mi campo de Higgs tiene que ser un doblete de campos complejos. ¿Sí? En SU2, los campos, o sea, en la idea de la energía de Yang-Mills, tengo 2 campos complejos, escalares complejos. ¿Sí? Son doblete de campos complejos. Y recuerden que ponía arriba el que tenga la carga eléctrica más grande y abajo la más chica. Recuerden que ponía el neutrino arriba, el electrón abajo, o el quark U arriba y el de abajo. Bueno, mantengo respecto a la misma convención. Ahora, este campo Φ más es un escalar complejo, o sea, será un Φ1 más y Φ2, y este Φ0 será también un escalar complejo, o sea, será Φ3 más y Φ4, donde Φ1, Φ2, Φ3 y Φ4 son 4 grados de libertad, porque son 4 escalares reales, son 4 funciones reales. ¿Sí? Entonces este doblete de campos complejos es una función que depende de 4 grados de libertad. Φ1, Φ2, Φ3, Φ4. Bien. El lagrangiano de Higgs original sería la derivada mu de Φ, la derivada mu de Φ, pero ahora como esto es... recuerden que como los campos son complejos yo tendría que poner conjugado, pero como este Φ es un vector, le tengo que poner daga. ¿Sí? Daga es traspuesto y conjugado.
Entonces la derivada mu de phi por la derivada mu de phi es el término cinético, es el análogo del término cinético, y después el potencial de Higgs, que era menos mu cuadrado por phi cuadrado menos lambda por phi a la cuarta, que es lo mismo que phi cuadrado al cuadrado. O sea, este es el mismo lagrangiano que vimos originalmente, pero adaptado para el caso que tenga, en vez de un escalar real, que tenga un doblete de campos complejos. ¿Sí? Es la misma cosa, pero en un entorno un poco más complicado. ¿Sí? Ahora, si ustedes escriben phi daga por phi, en términos de sus componentes real e imaginaria, ustedes escriben acá este phi daga y lo multiplican por phi, esto no es ni más ni menos que la norma de phi. Es phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado más phi 3 cuadrado más phi 4 cuadrado, es una cosa positiva. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que este potencial era ese potencial bidimensional que yo dibujé originalmente cuando tenía un grado de libertad, o el sombrero de mexicano, en el caso tengo 2 grados de libertad, en el caso que ahora tengo 4 grados de libertad, será una especie de hipersombrero mexicano, pero la simetría sigue siendo la misma. ¿Sí? Sigo teniendo mínimos, pero ahora infinitos mínimos, pero en vez de 2 puntos o en un círculo, ahora la tengo en un hipercírculo, que es una esfera de 4 dimensiones, que es imposible para mí o para cualquier ser humano normal de graficar. Pero tengo infinitos mínimos, siempre y cuando phi de k por phi sea menos mu cuadrado sobre 2 lambda, el mismo valor. ¿Sí? Ahora tengo infinitos mínimos cuando el producto de phi de k por phi vale exactamente esto. De todos esos mínimos, yo voy a elegir, voy a hacer lo mismo, voy a hacer el mecanismo de Higgs. ¿Qué era el mecanismo de Higgs? Me paro en un mínimo y reemplazo a phi por ese mínimo más otro campo. ¿Sí? Y describo las cosas respecto de ese mínimo, pero para el mismo lagrangiano, y hago un cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas es gratis y lo puedo hacer sin ningún problema. De todos los mínimos voy a elegir aquel en el que phi más, o sea, este campo escalar complejo sea 0, no aporte nada, y que phi 0 sea solamente la componente real y que sea b. O sea, el módulo de esto es b y apunta solamente en el eje x de phi 0. ¿Sí? Entonces phi 0 va a ser 0 más b con una cierta constante de normalización que no viene al caso. Entonces el campo phi era el phi más, que es 0, y el phi 0, que es b más ahora un h de x. ¿Sí? Entonces este phi que depende de x, ahora lo describo respecto de un mínimo de todos los mínimos, de todos los infinitos mínimos, elijo uno que me sea conveniente, el más sencillo, y es parate en un eje, uno de los dos campos que no aporte nada, y el otro que aporte en uno de sus dos ejes nada más. ¿Sí? Me paro en ese mínimo. Pero como phi depende de x, bueno, ahora le agrego un campo h de x, pero este h tiene que ser una escala real. ¿Sí? Bien. Entonces, el lagrangiano del slide anterior, este lagrangiano, yo voy a pedirle que es un lagrangiano de doblete de campos complejos, le voy a pedir que sea invariante de gauge ante el grupo SU2. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir que este campo phi sea invariante de gauge que el lagrangiano sea invariante de gauge, significa que si yo hago una transformación de fase del campo phi, si el campo phi pasa a ser un phi', que sea el campo viejo, hace una transformación de fase, es una e a la i algo, pero en el grupo U2, SU2, ese algo tenía que ser un parámetro por cada uno de los generadores del grupo. Recuerden que SU2 tiene los 3 generadores, que son las 3 matrices de Pauli. Entonces tengo n cuadrado de menos 1, o sea, en este caso 3, ¿sí? Fases que cambiar cada una para cada uno de los generadores. ¿Sí? Esto lo vimos ya varias veces cuando vemos el lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? Ahora, este phi yo lo puedo escribir como el módulo y una fase. ¿Sí? Entonces, el módulo va a ser el módulo, ¿sí? O sea, va a tener este campo h de x va a estar en el módulo, y después voy a poner los otros. Recuerden que el campo phi mayúscula tenía 4 grados de libertad, que llamé phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. En vez de escribirlo de esa manera, lo voy a escribir como el módulo y una fase.
En el módulo voy a poner un grado de libertad y en la fase voy a tener que poner los otros 3 grados de libertad. Ahora esos 3 grados de libertad los puedo escribir como 3 rotaciones, 3 cambios de fase en cada uno de los ejes ortogonales del grupo de SU2, que son las 3 matrices de Pauli. Entonces voy a necesitar un tita para la sigma 1 de Pauli, otro tita para sigma 2 de Pauli y otro tita para sigma 3 de Pauli para escribir una rotación arbitraria en el espacio del grupo de transformaciones de SU2. ¿Sí? Entonces, los 4 de la libertad del phi x, en vez de escribirlo en coordenadas cartesianas, lo escribo en coordenadas polares. Uno de los grados de libertad va a determinar cuánto vale el módulo, y los otros 3 grados de libertad a cómo puedo cambiar las 3 posibles direcciones en las que puedo cambiar las cosas en SU2, que están vinculadas a las 3 matrices de Pauli. ¿Sí? Entonces, tengo 3 campos tita, tita 1, tita 2, tita 3, de x, y el campo h de x. Ahora, si el campo lo escribí de esta manera, y yo pido que el lagrangiano sea invariante de gauge, otra vez yo puedo fijar el gauge. Yo puedo elegir la fase que a mí se me dé la gana, porque está garantizado que eligiendo la fase que yo quiera, el lagrangiano sigue siendo invariante ante esa transformación. Entonces, la fase esta me la puedo sacar de encima. Puedo elegir una transformación de fase donde esta fase sea e a la menos i tita de x sigma i sobre 2, de modo tal que multiplicado por esto me dé 1. ¿Sí? Entonces estos 3 grados de libertad, estos 3 grados de libertad, me los puedo sacar de encima, eran 3 campos espúreos. ¿Sí? El phi de x, gracias a la transformación, a la invariancia de Gauge del lagrangiano, en definitiva, va a depender de un único campo escalar real. ¿Sí? Ahora, si de los 4 grados de libertad que tenía el phi de x, 3 de ellos me los saqué de encima con una transformación de fase por la invariancia de Gauge, de alguna manera me tienen que aparecer 3 grados de libertad adicional, porque el problema no puede ganar o perder grados de libertad por hacer un cambio de coordenadas. ¿Sí? Entonces, si pierdo estos 3 grados de libertad, estos 3 tita, con la transformación de fase, me tienen que aparecer 3 grados de libertad adicional. Vamos a ver en el slide que sigue que esos 3 grados de libertad vienen como modos longitudinales de los campos de Gauge, de SU2, que son ¿cuántos campos de Gauge en SU2? Había 3 campos de Gauge. Entonces veamos en los 5 minutos que me quedan eso. Recuerden que cuando escribimos el lagrangiano en derivadas covariantes, si pedimos que el lagrangiano sea invariante de Gauge, lo que tenemos que hacer es reemplazar la derivada ordinaria por la derivada covariante. Entonces, fijando el Gauge, exactamente, sí, Luca, es como decís. Entonces, voy rápido porque quedan 4 minutos. Igual lo voy a repetir la clase que viene. Pero había un término en el lagrangiano que era el término cinético, que era la derivada mu de phi, la derivada mu de phi. Si yo pido que ese lagrangiano sea invariante, ese término, el término cinético, para que sea invariante de Gauge, tengo que reemplazar la derivada ordinaria por la derivada covariante. O sea, en vez de la derivada mu de phi, pues esta derivada mayúscula mu de phi. ¿Qué es eso la derivada covariante? No es inventar una nueva derivada, sino agregar un campo de Gauge. O sea, esta derivada mu es la derivada ordinaria más los campos de Gauge. Ahora, como estoy en SU2, tengo 3 campos de Gauge. ¿Sí? Y la derivada covariante era la derivada ordinaria más I por G por los 3 generadores de SU2, cada uno de ellos multiplicados por un campo de Gauge. ¿Sí? Entonces esta es la derivada mu de phi conjugado, y esta es la derivada mu de phi. ¿Sí? Y fíjense que acá voy a tener un montón de términos, ¿no? Voy a tener un término que es la derivada mu de phi por la derivada mu de phi, voy a tener un término que es la derivada mu de phi por este, y así sucesivamente. Me interesan de todos estos 4 términos, cuando llego a la propiedad distributiva, me interesa el término que es este, el segundo, por el segundo. O sea, IG sigma I sobre 2 W mu I phi conjugado, perdón, daga, multiplicado por esa misma cosa sin daga, que es lo que pongo acá. O sea que la derivada covariante, la derivada mu de phi por la derivada mu de phi, por el término cinético, del término cinético, aparecen algunos términos, no los escribo porque no me interesan por ahora,
Y aparecen estos términos que, fíjense que cuando yo los escriba van a ser cuadráticos en WMU. ¿Por qué? Porque el campo phi, cuando yo fije el gauge, ¿sí? Fijar el gauge significa hago un cambio de fase. Si este phi, la fase la voy a tirar y lo voy a escribir como b más h de x. Entonces, el phi que yo tengo acá lo voy a escribir como b más h de x. Entonces voy a tener, en este primer término, algo que es w mu por v, porque acá en este phi aparece un b más h, entonces cuando haga distributivo voy a tener algo que es w por v y otro w por h. Bueno, w por h por ahora no me interesa, pero hay un w por v. Y acá voy a tener otro w por v. Cuando yo multiplique estas dos cosas, me va a aparecer un W1 mu por V por W mu 1 por V. O sea, W mu 1 cuadrado por V al cuadrado, aparece este G cuadrado y, bueno, y factores de normalización. ¿Sí? Entonces, fíjense que este índice I está sumado, o sea, esto es W1 cuadrado más W2 cuadrado más W3 cuadrado. Y esta phi me aporta el b más h de x, en particular el b. Entonces voy a tener w mu 1 v, w mu 1 v, y eso es w mu 1 cuadrado por b cuadrado. Lo mismo con w2, lo mismo con w3. ¿Sí? Entonces fíjense que los tres campos de gauge del grupo SU2, el WMU1, el WMU2, el WMU3, los tres campos de gauge de SU2, adquirieron masa, porque ahora aparecieron términos cuadráticos en esos campos. El factor de proporcionalidad va a tener que ver con la masa, justamente. ¿Sí? Y esto lo hicimos en un contexto de invariancia de gauge, porque usamos fuertemente la invariancia de gauge para que aparezcan estas cosas. Entonces logramos un mecanismo que me permita aparecer términos de masa, términos cuadráticos en los campos sin romper la invariancia de gauge. Queda un minuto, menos de un minuto. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontramos lo que acabo de decir, un mecanismo que permita darle masa a los bosones de gauge sin romper la invariancia de gauge, que era el problema que mencioné al principio de la clase. ¿Sí? Lo que vamos a ver en la clase que viene es cómo tenemos que hacer esto bien, o sea, cómo vamos a tener que jugar con las cosas, con las constantes y con la unificación de Glashow, Weimar y Salam, de modo tal de que al fotón no le demos masa, y que al Z y al W, al Z, al W más y al W menos, le demos la masa que le corresponde. ¿Sí? También en la clase que viene vamos a ver que una extensión de este mecanismo permite, además de darle masa a los bosones de gauge, también permite darle masa a los fermiones. ¿Sí? El problema que teníamos con la masa de los fermiones que vimos la clase pasada, vamos a ver la clase que viene que lo podemos resolver también. Entonces, todas las masas en esta teoría van a ser consecuencia de este mecanismo de ruptura espontánea y viene ligado con la interacción de este valor de expectación del vacío, ¿sí? y los campos de gauge. O sea, hay una interacción entre los campos de gauge y el campo de Higgs y entre este campo phi, que adentro tiene el valor de expectación del vacío, que es de una manera efectiva que surge la masa. O sea que vamos a tratar de interpretar la clase que viene qué significa la masa. Y además de estos términos de masa, fíjense que puse puntos suspensivos porque aparecen otros términos, y sería interesante ver qué física describen esos términos, y esas son cosas que uno puede medir en los experimentos. Como sea, esta idea fue la idea por la cual le dieron el Nobel a Higgs. Él propuso, y acá está el paper, esta idea en el año 1964, y en el año 2012, o sea, 50 años después, casi, se descubrió experimentalmente el bosón de Higgs. Nosotros lo vamos a ver dentro de un par de clases cómo fue ese descubrimiento, y es por eso que le dieron el Nobel. O sea, hasta que no se descubrió el bosón de Higgs, quedó ahí a la espera. Le dieron $1 millón ya cuando es bastante viejo. Muy bien. La clase de hoy es importante que la vuelvan a rever, sobre todo la idea conceptual de cómo funciona este mecanismo. La clase que viene lo que vamos a ver es cómo implementar este mecanismo en
el modelo de Glashow, Weinberg y Salam explícitamente. ¿Sí? Cómo tengo que jugar con las cosas de modo tal de que el fotón no tenga masa y el ZLD tenga la masa que corresponde. ¿Sí? Les pido disculpas que me extendí y que no queda demasiado tiempo. Si hay alguna preguntita rápida. Sí, espero que sea. Ah, bueno, ahí hablan en el chat. Mariana, decime. No, pregúntame vos, Mariana, dale. Ah, yo voy escribiendo, ok. Bueno, entonces, No, una pavada, porque quizás incluso me perdí algo, pero ¿por qué le decimos ruptura espontánea cuando nunca hablamos de una noción de tiempo, de algo que suceda rápido? A mí se me viene eso a la cabeza cuando pienso en no, espontáneo. bueno, yo la palabra estoy de acuerdo que si no estás contento con el nombre, puedes llamarlo mecanismo de Higgs y chao. Que es una No, idea. no, ya sé, La solo. idea de espontáneo no necesariamente está atado al tiempo. Espontáneo es algo que se puede dar sin que uno haga nada. Ah, perfecto. ¿No? En ese sentido, no que se dé rápidamente. Eso sería súbito, si querés. Claro, Espontáneo es que se da cuando se le dé la gana, sin que uno tenga que hacer algo explícitamente. Y ruptura porque vos tenías una simetría y con este mecanismo la perdés. ¿Sí? Pero la perdés sin que te cueste nada. La perdés, por eso, de manera espontánea. Espontánea es que un cambio de coordenadas no se le niega a nadie. Vos lo podés hacer sin costo alguno. Y en ese sentido, rompes una simetría sin costo alguno, rompes espontáneamente algo. A mí tampoco me gusta mucho el término, pero me parece que la idea pasa por ahí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Entonces, Me cuadro. Mariana, o sea, si AMU y WMU son invariantes de gauge, 1 y 2 respectivamente, ¿por qué decíamos que ese ZMU no era invariante? Bueno, si vos en el lagrangiano que vimos la clase pasada, en el que aparece el Z, te tomás el esfuerzo de reemplazar Z por Z', o sea, escribir explícitamente cómo transforma el campo de gauge, y te fijas el término ZMU por ZMU prima, si es igual al ZMU ZMU, si haces la cuenta te va a dar que no es lo mismo. Entonces el término ZMU cuadrado no es invariante de gauge. Entonces si vos pones un término de masa, si vos pones un término M, ZMU, ZMU, la teoría se te va al tacho a la basura. ¿Sí? Entonces, para decir que la simetría SU2 por U1 es invariante, lo puedo decir si el ZMU no tiene masa. ¿No? Y entonces así vivo en un mundo paralelo. Tengo una teoría muy linda que describe partículas sin masa. Bueno, la teoría está buena y lo único que me falta es solucionar el tema de las masas. Eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Lo que vimos es cómo podemos hacer que aparezcan términos cuadráticos en estos campos de gauge sin romper la invariancia de gauge. Lo que vamos a ver en la clase que viene es cómo hacerlo explícitamente en el lagrangiano que vimos la clase pasada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Les pido disculpas, no me quiero extender más. La clase que viene podemos arrancar con las dudas que tengan de lo que vimos hoy. ¿Sí? Entonces, paro, dejo de grabar.